Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Giliberti, estudiante de la Universidad Artur Michelena de la carrera Ingeniería Electrónica para la materia Instrumentación Industrial. Y el día de hoy, junto con mi compañero Arturo Tapia, les hablaremos sobre los elementos de medición en la parte de la presión. Ante todo, los elementos, sus unidades, etc. Por lo tanto, acompáñanos en este video y espero que les guste. Comencemos. Bien, antes de hablar de las medidas de presión, tenemos que definir lo que es la presión. Por lo general, la presión es una fuerza aplicada a una superficie o distribuida sobre ella. Tiene una fórmula que es P es igual a F sobre A. El control de la presión en los procesos industriales da condiciones de operaciones seguras. Cualquier recipiente o tubería posee cierta presión máxima de operación y de seguridad variando de acuerdo con el material y la construcción. Las presiones excesivas no solo pueden provocar la destrucción del equipo, sino también pueden provocar la destrucción del equipo adyacente y ponen al personal en situaciones peligrosas, particularmente cuando están implícitas fluidos inflamables o corrosivos. Entre las unidades de presión que podemos encontrar, tenemos que en las unidades métricas o SI, la presión se mide en newtons de fuerza por metro cuadrado de área. Una presión de 1 newton por metro cuadrado es llamado 1 pascal. En unidades inglesas la presión se mide en libras de fuerza por pulgada cuadrada de área. Aquí tenemos un cuadro que explica cada unidad de las de presión dependiendo del tipo y su escala. Aquí tienen los valores de cada tipo de presión. Entre los tipos más usuales de medición de presión tenemos la absoluta, que dentro de un dispositivo o recipiente, esta presión se mide respecto o por encima de la presión de cero absoluta, también denominado como A y A'. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas, lo que indica que la proporción de las moléculas en estado gaseoso, la velocidad molecular, es muy pequeña. Este término fue creado ya que la presión atmosférica varía con la altitud y muchas veces los diseños se hacen en otros países a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, por lo que un término absoluto unifica criterios. Otro tipo es la atmosférica, la cual es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos sumergidos en ella. En un nivel determinado, la presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire existente encima de dicho nivel. La presión manométrica es la presión que ejerce un sistema en comparación con la presión atmosférica. La presión manométrica se mide tomando la presión atmosférica como referencia. Por último, tenemos la presión de vacío, el cual se refiere a presiones manométricas menores que la atmósfera, que normalmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la atmósfera, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa a modo de centímetro de mercurio o cmHg, metros de agua, etc. Un alto vacío es en realidad una bajísima presión absoluta. Pasamos a los diferentes elementos de la medición de una presión. Entre ciertos tipos tenemos las clases de los mecánicos, los cuales son los elementos primarios de medición que pueden dar lectura directa o ser parte de los electromecánicos, los cuales se usan en los procesos como instrumentos de campo. Dentro de este tipo de mecánicos se encuentra lo de medición directa. Dentro de esta medición directa se encuentran, como primer tipo, el manómetro de tubo en U. Este medidor consta de dos tubos transparentes de misma sección transversal que están conectados por su parte inferior, ya sea por un tubo del mismo material o por un material distinto. Dentro del tubo se colocan un líquido de mayor densidad que el fluido del proceso a medir y que se nos sea miscible en él. Como segundo tipo tenemos el manómetro
de pozo y vaso alargado. Esta es una modificación del manómetro de tipo DU en donde uno de los tubos tiene una sección transversal de mayor área que la otra. Esto permite realizar la lectura de la presión directamente con la posición de la superficie del líquido en el tubo del área menor, con una mayor precisión y permite medir presiones mayores. Otro tipo tenemos el manómetro de vaso alargado. En este manómetro la presión medida se rige por la siguiente expresión en pantalla. En este caso, se debe además tomar en cuenta los volúmenes desplazados en cada uno de los vasos del manómetro. Esto nos permite obtener una relación entre Y y Z, con lo cual se puede realizar la medida observando la posición del nivel de líquido en el vaso alargado solamente, obteniendo los valores de P1 menos P2. Ahora, otro tipo es el manómetro de pozo, cuando el área 1 es muy superior al área 2, el desplazamiento del líquido en el pozo se hace muy pequeño y este puede ser despreciado. En este caso, la ecuación sería de la siguiente manera, de P1 menos P2. Ahora, pasando al quinto elemento, tenemos al manómetro de pozo y vaso inclinado, en el cual en este manómetro la presión medida se rige por esta expresión en pantalla. Por su parte, los volúmenes desplazados en cada uno de los vasos del manómetro serían. Ahora, otra clasificación serían los de medición elástica. Dentro de estas mediciones elásticas tenemos el primero, el tubo de Bourdon, que consiste en un tubo de sección transversal aplanada con un extremo abierto y empotrado, y en el otro extremo cerrado y libre de moverse. Este tubo se le da una forma curvada y específica que varía según el rango de la presión a medir y las características del tubo. De acuerdo a este tipo de formas tenemos los tipos C, espiral y helicoidal. En el tubo Bourdon, el tubo forma un arco de algo más de 180 grados. En el tipo espiral, el tubo da más de una vuelta alrededor del eje, reduciendo el diámetro en cada vuelta para formar una espiral, y por lo tanto, en el último tipo, que el eje cual es el helicoidal, el tubo también da más de una vuelta alrededor de su eje, pero en vez de reducir el diámetro, este se deforma también en la otra dirección para formar un helicoide. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y producir un desplazamiento en el extremo libre, el cual es proporcional a la presión aplicada. Como segundo tipo elástico tenemos el diafragma, el cual consiste en un disco metálico o no metálico al cual se le han hecho corrugaciones circulares concéntricas. Ese se acopla a una caja, por lo cual se introduce la presión a medir, midiendo entre la diferencia de presión existente entre las dos caras del diafragma. Tenemos tanto el tipo metálico como el no metálico en pantalla. La fuerza de presión origina una deflexión en el centro del disco, la cual es proporcional a la presión aplicada. Los diafragmas metálicos emplean directamente la característica elástica del material, mientras que los no metálicos tienen, por lo general, un resorte calibrado cuya fuerza se opone al movimiento. Estos elementos se usan, por lo general, para medir presiones diferenciales bajas o presiones de vacío. La sensibilidad de estos instrumentos suele ser muy grande, pudiendo detectar comúnmente valores del 0.01% de la presión para la cual fue diseñado. Cuando dos diafragmas iguales se unen por sus periferias herméticamente, se obtiene una cápsula. Esta produce una mayor deflexión para una misma presión aplicada. Aquí tiene la cápsula simple y la cápsula doble. Como tercer tipo, tenemos el fuelle, que consiste en un tubo de material flexible con uno de sus extremos empotrado y conectado al proceso al cual se le quiere medir la presión, y el otro, por su parte, está cerrado y libre de moverse. Para producir la flexibilidad del tubo, se hacen corrugaciones o convoluciones circulares sobre las paredes del tubo, de tal forma que éste trabaje con un resorte helicoidal. Para aumentar el rango de presión o la vida útil del fuelle, se acostumbra a acoplarlo a un resorte interno o externo. Estos elementos se usan principalmente para medir bajas presiones.
Y tenemos los dos tipos de fuelle, tanto con resorte como sin resorte. Ahora pasamos a otro tipo de medir la presión, que se trata de los transductores eléctricos de presión, los cuales consisten en que una de las formas más sencillas para realizar esto es tener una salida eléctrica en el instrumento de una medición. Para esto se debe utilizar entonces un transductor eléctrico de presión. La función de este elemento será el de transformar la del desplazamiento producido por un sensor de presión en una señal eléctrica que se pueda leer. Dentro de los transductores tenemos al resistivo, el cual este elemento está conformado por un potenciómetro de resistencia variable, en donde la guía móvil o elemento que permite variar la resistencia está conectado a un sensor de presión, diafragma, fuelle o tubo de bordo. Pueden ser dentro de esos tipos, el cual el desplazamiento producido por el sensor de presión producirá un cambio en la resistencia del potenciómetro. La medida de valor de esta resistencia será entonces proporcional al valor de la presión del proceso, el cual será denominada como EO. Este elemento es muy usado ya que su eficiencia eléctrica es alta y genera salidas suficientes para alimentar otros elementos sin necesidad de amplificación. Otro transductor tenemos el extensométrico, el cual el extensómetro es un elemento que está diseñado para medir deformaciones en materiales sometidos a esfuerzos. Estos están compuestos por varios lazos de un alambre muy fino o por un material semiconductor, el cual al estirarse produce un cambio en la sección transversal del alambre o en el área transversal del semiconductor. El cambio de sección transversal de este alambre hace que cambie su resistencia eléctrica. Este cambio de resistencia será proporcional a la deformación a la cual está sometido el extensómetro. Otro tipo tenemos las galgas cementadas y las no cementadas. Las cementadas están formadas por un extensómetro que se pega a una hoja base de cerámica, papel o plástico, el cual se adhiere mediante un pegamento especial al miembro al cual se le quiere medir la deformación. En este caso, se trata generalmente de medir la deformación producida por un cambio de presión a un diafragma. Las no cementadas, el extensómetro no se adhiere en toda superficie, sino que los extremos de los hilos en este descansan entre un armazón móvil y una fija, sometido a una ligera tensión inicial. En este caso, se trata generalmente de medir el alejamiento entre las dos paredes, que suelen ser las dos caras de un diafragma. Aquí tenemos los dos tipos de galgas, tanto la cementada como la no cementada. Por último, tenemos la medición en los diferentes niveles. Pasamos como primera figura los niveles de líquidos, tanto en un tanque abierto como en un tanque cerrado. Como pueden ver, hay diferencia en cada uno de ellos y dependiendo del tipo, pues la presión será diferente. En el caso del flujo, se mide en este ejemplo por un tubo de pitot, como pueden ver la forma. Por último tenemos la placa de orificio, donde se mide el flujo usando una placa de orificio, como tal, ese elemento que pueden ver en pantalla. Y bueno, pasamos a la medición de volumen y masa, donde la presión puede convertirse en volumen utilizando una función llamada tabla, que pueden ver en pantalla, que tienen diferentes valores tanto en X como en Y. Por último tenemos que la presión puede convertirse en masa utilizando otra función tabla, que es la que vemos en pantalla. De esta forma se mide la masa con la presión. Ahora los dejo con mi compañero Arturo, que les hablará sobre la densidad y la densidad relativa. Densidad y densidad relativa. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Se obtiene dividiendo la masa de una muestra entre su volumen. Las unidades más utilizadas son gramos, centímetros cúbicos, gramos, mililitros y también gramos, litros. Dado que cada sustancia tiene una densidad única, se puede emplear este dato para identificar sustancias. La densidad relativa relaciona
la densidad de sustancias con la del agua, ambas a la misma temperatura. Hasta los 25 grados centígrados podemos tomar como densidad del agua 1 gramo por mililitro. Por tanto, a temperatura ambiente, la densidad de una sustancia coincide con su densidad relativa. A temperaturas más elevadas, la densidad del agua discrepa de 1 gramo por mililitro y dejan de coincidir ambas magnitudes. Medición y presión en líquidos. Ya sabes que un sólido ejerce una fuerza igual a su peso sobre la superficie que lo soporta. Los líquidos también pesan, por tanto, ejercerán una fuerza sobre la base del recipiente que los contiene. A la presión ejercida por los líquidos se le denomina presión hidrostática. Probablemente la forma más original de medir la presión es un instrumento de medida de presión de líquidos. La presión a medir se compara frente a la altura de una columna líquida. Se utiliza una diversidad de líquidos de acuerdo con la presión a medir. Medición de presión en gases. Según la teoría cinética, la presión de un gas está relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente. Cuando la presión aumenta, quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor. La presión de un gas se puede expresar en la unidad psi de Pascal o kilopascal, así como muchas otras unidades, incluyendo el torr, la atmósfera y el bar. La presión atmosférica se mide con un barómetro. Se pueden medir otras presiones de gas usando uno de varios tipos de barómetros. Modelo de un gas. El modelo del gas ideal es uno de los más utilizados en termodinámica clásica. Su descripción matemática completa consta de 2 ecuaciones, la conocida ley del gas ideal y otra que es explícita en la dependencia de la energía del gas con la temperatura. Relación entre presión y temperatura de un gas. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra en una presión y a una temperatura. Al comienzo del experimento, si variamos la temperatura hasta un nuevo valor, entonces la presión cambiará y se cumplirá. Esta ley, al igual que la de Charles, está expresada en función de la temperatura absoluta. Al igual que la ley de Charles, la temperatura han de expresarse en Kelvin. Volumen y presión de un gas. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas, del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas.
Esto significa que la presión será menor, ya que está representada la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la sustancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo. Aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor, como hemos visto en las expresiones matemáticas de esa ley. Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas que se encuentra en una presión. Al comienzo del experimento, si variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor, entonces la presión cambiará y se cumplirá. Presión en una tubería. Es la presión en una sección de la tubería cuando, estando en carga, se encuentra el gas en reposo. Presión de diseño. Presión máxima de funcionamiento en régimen permanente de la red o de la zona de presión en una sección de la tubería, excluyendo el golpe de ariete. Igual de diámetro en un tubo y transporta agua en el que no se modifique el régimen de funcionamiento de la bomba que transmite la presión al fluido. Cuando aumenta su velocidad, lo que implica es que hay un incremento de caudal, manteniéndose una constante en la presión.